Data con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Guille, me quedo pensando en estos casos, ¿no? De los niños desaparecidos. Que es un tema de larga data, no es el tema que vos traes hoy, pero... No, pero está bien referenciarlo. A mí me resulta, todavía están desaparecidas Tanta una hipótesis, niña sí. de Tierra del Fuego, Sí, una niña de San Luis, sí. el caso Loan, el caso Lian. Sí. Da la sensación, la impresión, o que las organizaciones de trata de personas y comercio de niños están muy aceitadas en su despliegue, o el poder está comprometido de alguna manera, porque si no, no se entiende. Es increíble, Parece... Y creo que los gobiernos, supongo, deben tener el mayor interés en que esto no quede instalado como una sospecha permanente y tratar de resolverlo. Pero a veces pasan años y años y años. Lo que más me sorprende a mí, bueno, desaparece en un universo de millones de personas. Estoy pensando en ciudades como la Ciudad de México, en la propia Nueva York, o en Buenos Aires mismo. Desaparece una persona en ese universo de millones de personas y uno tiende a pensar, bueno, es encontrar un agujero en pajar, ¿no? Pero cuando son comunidades chicas en donde se conocen todo, como ocurrió en la provincia de Córdoba, en la provincia de San Luis, en Tierra del Fuego, o lo que ha venido sucediendo... Cuesta entenderlo. Sí, cuesta entender y da mucha impotencia de saber que esto es posible que ocurra sin complicidades manifiestas, ¿no? Que por supuesto están ocultas, pero la justicia no tiene recursos. Siempre actuamos en el estrépito, es decir, en el momento, y después, cuando baja la espuma, se retira. Empiezan investigando 1000, después quedan 100, al último 10 y después queda uno. Desaparecen. Es así. Sí, indudablemente. Sí, de todas maneras, tengo para mí que parte de las cadencias que tiene nuestra sociedad es esta, ¿no? La de cómo es posible que haya personas que desaparezcan y que no se las encuentre nunca más. Uno tiende a pensar lo peor, ojalá que no sea lo peor lo que ha sucedido en este y en otros casos, sino que sea producto de un comercio que pasó acá. Es para lamentar. Pasó en Río Cuarto. Sí, aquí pasó y tardó años en descubrirse, pero ahí había claramente una complicidad de una fuerza policial que había atropellado a un niño y que montó toda una estructura de ocultamiento, más después las fuerzas policiales tienen vías de contacto, vasos comunicantes con el Poder Judicial, porque se necesitan unos a los otros. Los fiscales tienen que confiar en la policía, porque si no la policía no la investiga, y ahí hay devolución de favores. No digo que haya un mecanismo mafioso establecido, pero se necesitan. Y nunca un fiscal va a ir a por todas con la policía, porque es su herramienta de investigación para otros casos. Pero eso tardamos años en descubrirlos, ¿no? Y ha venido sucediendo. Ojalá que no vuelva a ocurrir, pero periódicamente sucede. Lamentable. Periódicamente sucede. Bueno, pensé que me iba a reprochar, Trump, los trapos propios los aguantó 3 días Donald Trump. Con los aranceles, miren, puesto en términos políticos, si no tuviera la protección de los que están en el negocio de las finanzas en el mundo, lo de Trump es un papelón de dimensiones mayúsculas para un líder mundial, ¿no? Estamos hablando de un bochorno, lo que hizo en tan solo 72 horas. Bueno, se vio obligado a cambiar una política arancelaria. Yo sigo defendiendo la política arancelaria, no cambié. El que cambió fue Trump, que ahora estableció un impasse de 90 días, pero ¿por qué? Porque las grandes empresas, las multinacionales, le marcaron la cancha, le dijeron, mirá, vos podés estar muy delirando, pero hasta acá llegaste. Queda el juego de pulseada con China, pero ya se lo digo, también va a dar marcha atrás, porque tiene más para perder que para ganar con China. En este tiempo cortito, 72 horas, la cantidad de plata que le ha hecho perder a mucha gente y que se le ha hecho ganar a los poderosos de siempre, ¿no? Esa es la verdad. Y la irresponsabilidad. ¿Cuánto se puede confiar en un líder mundial que ahora, a 72 horas, cambia la bocha, para que nos entendamos todos? Cuando venga con una nueva idea, por ejemplo, va a decir en la próxima medida, no voy a ir a la guerra con X para no sensibilizar a nadie. Y uno dice, pará,
porque a lo mejor cambia de parecer y en 72 horas va. Se agota el recurso rápido, ¿no? Se agota cuando finaliza esto, ¿no? Digo, es muy peligroso lo que hace, juega con fuego, ¿no? Juega, digo, entre comillas, pero es un método que se agota rápido, ¿no? Es llamativo lo que ha hecho en el arranque de su nueva gestión. Créeme que lo peor para Trump no es externo, sino interno. Claro. La debilidad que ha adquirido en 2 semanas internamente, y ya todos lo están viendo con recelo. Hasta Elon Musk, que lo apoyaba ciegamente, fue uno de los que más presionó para decir, bueno, esto no puede seguir así. Y dije, bueno, vamos a cambiar por 90 días. Bueno, en este contexto la Argentina no sabes para dónde pararte, pero la Argentina y todos los países del mundo, los países más serios lo que hicieron es establecer sus políticas pensando en ello y no en lo demás. Y dijeron, bueno, si a nosotros su política nos afecta, nosotros vamos a devaluar, nos vamos a defender. ¿Por qué devaluar es defenderse? Bueno, en los países donde no está todo dolarizado, cito Chile, cito Brasil, la devaluación no se transfiere inmediatamente a los precios. Pierden poder adquisitivo en dólares quienes habitan allí, pero no tienen el problema con los consumos del día a día. El que tiene negocios ligados a la moneda extranjera sí pierde. El país pierde en ese sentido, pero no en el día a día. En la Argentina es un problema la devaluación porque estamos todos dolarizados. Y enseguida va a precios. Por eso se están conociendo ya los números de la inflación de las medidoras provinciales de ciudades o informales, y ya alertan sobre lo que va a suceder con los datos del INDEC el viernes. Va a estar más cerca del 3, ¿no? Claro, sí. Algunos dicen que puede romper ese techo, vamos a ver lo que pasa. Por eso también hay tanta gente hoy movilizada en todo el país, por más que no esté tan visibilizado. En los canales de Buenos Aires el apoyo a la marcha de los jubilados fue significativa. ¿Hay razones para parar? Se presume que el paro de mañana va a ser contundente. Bueno, las razones están sintetizadas en lo que responde el bolsillo de los argentinos. El salario privado se estancó. Vamos a ver datos de la consultora Mate, que es el mirador del empleo de la República Argentina. El salario real privado registrado en noviembre de 2023, 100, se mantiene en 96, está estancado. Y en ese tiempo, cada uno de los empleados privados, usted dejó de percibir en promedio 1.900.000. Si lo tuviera, cuente los meses, desde noviembre del 2023, estamos hablando de 15 meses, 2 palitos dividido 15, ahí le va a sacar rápidamente la cuenta de cuánto menos dejó de ganar. Pero le voy a dar un mal de muchos, consuelo de tontos. Mire lo que ocurre con estatales. Los privados perdieron 2 palos, pero los estatales perdieron, desde que asumió Milei, 5.343.000 pesos en promedio, dividido los 15 meses. Para el privado eran 100 luquitas, 133 luquitas 130, 100 no es lo mismo que 130. Yo sé que usted, la cantidad de dinero que le ingresa, no diferencia entre 100 y 130, pero es un 30% más. Sí, es verdad. Se lo quiero decir. 133.000. 133. Bueno, es un 100. El privado, ¿no? En el privado. Y en el público es mucho más. Mucho más. Porque lo están sufriendo. Bueno, eso es parte de... ¿Cuántos meses me dijo? 15 meses. 15. No le computo... 333, no le computo, es un montón. Sí, 333.000 pesos por mes. Por mes. Ya sé que me van a decir, bueno, pero si yo gano 600, gano 300, claro. No. Es un promedio de ingreso salarial entre todos. Por supuesto que los promedios siempre tienen la injusticia de igualar a los que menos tienen con los que más tienen, y eso está mal por sí mismo. Bueno, esas son razones por las cuales mucha gente que habitualmente no se movilizaba, incluso que lo votó Milei, se está movilizando. Claro. Y que mañana va a parar. Veremos la contundencia del paro. ¿Va a cambiar algo después del paro? Yo creo que no va a cambiar mucho, porque no es un gobierno, el de Javier Milei, que esté mirando la realidad social. Es poco empático, por no decir indolente, con las necesidades de los jubilados. Pasa con la marcha de los universitarios, la primera, ¿no? Sí, con los universitarios, y lo puede decir con todos, ¿no? Sí, Lo único que cambió
bajaron un poco el pie del acelerador, hoy las marchas no fueron reprimidas, están haciendo lo que correspondía. Pero además tiene el proceso inflacionario en ciernes, que está rebotando, todo el mundo lo dice, nosotros lo perseguíamos hace mucho tiempo, recién ahora, 3 o 4 meses después, se está empezando a admitir ese rebote, pero ya se venía notando ese proceso inflacionario. Bueno, miremos la canasta de las y los trabajadores que hace la consultora Mate, que tiene sede en Rosario, pero mide todo el país, comparado con la del INDEC. ¿Por qué son distintas? Bueno, porque esta canasta mide los consumos necesarios, los básicos, que son los que la mayoría de los argentinos tenemos, no ese promedio en donde hay un universo de productos que muchos argentinos no compramos, ¿no? Bueno, según el INDEC, la inflación mensual de febrero fue del 2,4, para este índice 2,5, pero en el acumulado interanual la diferencia empieza a notarse, 67% da esa medición para el INDEC. La medición de la inflación de la canasta de las y los trabajadores es 79%. Puntos, es un montón. Y si miramos la inflación acumulada durante todo el gobierno de Milei, los 15 meses, no la anual, la diferencia es aún mayor, 186 lo que da el INDEC, la canasta de los y las trabajadores 207%. 21%. En el cuadro que sigue le muestro la evolución mes a mes para que se tenga en cuenta cuánto daba en un mes y cuánto termina impactando en los acumulados. Vean ustedes, febrero del 2024, 13,2, según el índice de canasta, 14,9, 11, 12,8, 8,8, 11,9, 4,2, 4,3, 4,6, 5,6, 4, 4,2, 4,2, 4,5, 3,5, 3,8, 2,7, 2,9, 2,4, 2,7, 2,7, 3, 2,2, 2,2. El único mes en donde la canasta del INDEC y el índice de inflación de la canasta de los trabajadores y las trabajadoras fue igual, fue febrero del 2025, acumulado 67 y 79. Ahí hay dos razones de peso para las cuales es muy posible que mañana el paro sea contundente, aunque, insisto, yo no creo que cambie demasiado ni las políticas, ni algún ministro, ni nada en el gobierno nacional. Pero sí hay razones en los ingresos caídos y en la inflación, que circula un dato oficial, pero la realidad te marca otro. Y la inflación, por propia decisión del gobierno, se transformó en el becerro de oro. Se abraza la inflación como nosotros logramos controlar la inflación. Y la inflación no está controlada. Evidentemente, producto de el terrible ajuste, producto de la caída brutal del consumo, que se está recuperando. Miren los datos que dio hoy el INDEC. Habla de una leve recuperación de la construcción después de una caída brutal del febrero del 2025. Una leve recuperación de la industria también después de la caída del año anterior. Esos datos que son positivos para la economía, pero cuando uno los contrasta o los pone en contexto, esos números están relativizados por la propia realidad. Además, la incertidumbre del mundo y además el confuso jeroglífico que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se sabe si es a 4 años o tiene 4 años de gracia, los montos que se van a adelantar, cuándo se van a adelantar. Algo esconde. Bueno, hoy el gobierno tuvo que vender reservas como no lo había hecho en los días anteriores para ponerle un techo al dólar. Después la determinación de Trump calmó a los mercados, recuperó los bonos, y eso le puso paño frío a una economía que está muy caliente en la Argentina, pero que no tiene resuelto los problemas de fondo. ¿Hay razones para parar? De sobra. ¿Va a servir de algo? Yo creo que no. Pero es la herramienta que la Constitución prevé cuando hay descontento, la posibilidad de una protesta como la que se materializará mañana en la República Argentina. Gracias, Guillermo. Así son las cosas.